Vamos a continuar nuestro estudio de funciones vectoriales de una variable real con el tema de derivada de una función vectorial. Al igual que lo hacíamos en nuestros cursos de cálculo diferencial, que nosotros vimos el tema de derivada para derivar funciones de variable real, aquí también podemos ver o abordar el tema de derivada de una función vectorial. Recuerden que en esta unidad estamos trabajando con funciones vectoriales. ¿Cómo se define la derivada de una función vectorial? Bueno, esta se define de la misma manera que definíamos la derivada para funciones de valores reales. Es decir, si tú recuerdas, en cálculo diferencial veías la derivada de una función real como un límite. O sea, te explicaban realmente que la derivada es un límite. Un límite que tenía básicamente la estructura que tú estás observando aquí. Solamente que a veces te ponían en lugar de h, por ejemplo, delta x. También te lo ponían inclusive con notaciones de incrementos, pero por lo general manejamos a la letra h. Básicamente tú decías que la derivada, por ejemplo, f' de x era igual al límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f de x, todo esto sobre h. Esta era la definición de la derivada de una función real de variable real, es decir, de las que trabajábamos en cálculo diferencial. Aquí observa la gran similitud que hay entre estos dos límites porque se definen de la misma manera. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí esta f representaba una función ordinaria de las que veías en cálculo diferencial, pero aquí observa cómo la r, que está representando la función vectorial, está en negritas, porque debes recordar que aquí las funciones vectoriales son realmente vectores. Entonces, la derivada de una función vectorial se denota de esta forma y realmente se calcula mediante un límite, como era en cálculo diferencial, siempre y cuando pues, el límite exista. Ahora, esta derivada de una función vectorial, al igual que la derivada de cálculo diferencial, también tiene un significado geométrico. ¿Cuál va a ser ese significado geométrico? Bueno, tú vas a observar dos vectores de posición, uno para el punto P y uno para el punto Q. Debes recordar exactamente qué era un vector de posición. Un vector de posición era aquel que partía siempre del origen de tu sistema de coordenadas tridimensionales, ve cómo parten los dos del origen, y que llegan a un determinado punto. Por ejemplo, el vector que estás observando aquí representado por r de t es un vector que inicia desde el origen del sistema de coordenadas tridimensionales y llega hasta el punto P. Por lo tanto, a este vector lo nombré r, en negritas r de t, pero también se podría llamar como vector de posición del punto P, porque es un vector que parte del origen y llega al punto P. Entonces observa que aquí tengo otro vector que lo llamé r evaluado en t más h. Este es un vector de posición del punto Q, porque va desde el origen hasta el punto Q. Tienes dos vectores de posición. Bueno, ahora, si tú recuerdas, te había dicho, te lo regreso tantito, que la derivada de una función vectorial se representaba como en r en t más h menos r de t. Es por eso que si tú observas el vector r evaluado en t más h y el vector r de t, son los vectores de posición de p y de q respectivamente. Por eso se dibujaron estos dos vectores, porque vamos a empezar a generar la forma del límite, pero geométricamente para ver qué significa o qué está representando. Ahora, aquí observa que hay un vector en color azul. Recuerda que cuando vimos las representaciones de lo que era la suma y la diferencia de vectores, veíamos que ahí que si tú colocabas, por ejemplo, un vector que partiera en este caso del punto P y que la flechita quedara apuntando al punto Q, este era una diferencia de vectores. En este caso, del vector r en t más h menos r de t. Observa que el primer vector que se coloca en la diferencia es aquel que está justamente en la punta de la flecha. ¿Te das cuenta? La flechita apunta directamente a Q y Q está representado por r de t más h. Es por eso que se pone primero ese vector. Y donde estaba la cola del vector azul, que en este caso es el vector de posición P, o sea r de t, es el que va después en la diferencia. Entonces observa cómo geométricamente si tú tienes dos vectores de posición, la diferencia de estos dos vectores es este vector que está aquí en azul. A ese lo podemos llamar como un vector secante. Este vector r en t más h menos r de t es un vector secante. Ahora quizás tú te preguntes, ¿y qué es esta t y qué es esta t más h? Bueno, la t, no sé si tú recuerdas cuando sacábamos, por ejemplo, la ecuación vectorial de una recta, les decía que el vector era aquella que la estaba dibujando. Por ejemplo, si t valía 1, que era el valor del parámetro, les generaba un punto sobre la curva, sobre la recta, perdón. Entonces, si el parámetro valía, por ejemplo, ahora 2, t igual a 2, este vector se volvía a trazar
y su puntita formaba otro punto más sobre la recta. Si t valía 3, por ejemplo, se trazaba otro vector y su puntita ahora dibujaba otro punto sobre la recta. Entonces, este t simplemente es un vector que está dibujando un punto sobre esta curva y esta r en t más h es un valor que se le sumó a este parámetro para que se trazara otro vector y se dibujara otro punto sobre la curva, en este caso el punto Q. Haz de cuenta que aquí t sería 1 y el t más h, por decir algo, aquí sería el 3 para llegar a t igual a 3. Por eso es que está dibujando otro punto sobre la curva. Eso significa el t más h y el t. Bueno, ya que tienes una idea de qué significa eso, vamos a pasar a algo más. Si te das cuenta, en la forma de tu límite, esta diferencia de vectores está dividido entre h. Pero como h no está en negritas, quiere decir que h está sirviendo como un escalar. Es decir, es un número real que está multiplicando esta diferencia de vectores. Vamos a hacerlo. Al multiplicar esa diferencia de vectores que aquí está por 1 sobre h, o sea, realmente lo que estoy haciendo es esta parte, estoy tomando toda esta diferencia de vectores y lo estoy multiplicando por el escalar 1 sobre h. 1 sobre h, al multiplicar esta diferencia de vectores, lo que tú obtienes es este cociente que está aquí. Ahora, quiero que compares gráficamente lo siguiente. Si observas, este es el vector original r en t más h menos r de t. Pero cuando esta diferencia de vectores, que está representado por este vector en azul, se multiplicó por el escalar 1 sobre h, si te das cuenta, su tamaño aumentó, o sea, su magnitud es más grande este vector azul que el anterior. Entonces vamos a explicar el por qué es más grande este vector a comparación de cuando solamente estaba la diferencia. Bueno, una condición es la siguiente, la que puedes observar aquí en el texto del lado izquierdo. H tiende a 0. ¿Por qué h debe tender a 0? Si tú observas la definición de la derivada como un límite, es cuando h se aproxima cada vez más a 0. ¿El por qué? Bueno, se te explicaba de hecho, esta justificación de por qué h debe tender a 0 es debido a lo que se explicaba en tu curso de límites de cálculo diferencial cuando te hacían el ejemplo de la recta tangente y la velocidad instantánea, donde tenían que hacerse intervalos cada vez más pequeños. De ahí viene el origen de por qué h debe tender a 0. Bueno, entonces eso ya es algo que aprendiste anteriormente. Aquí solo quédate con la idea de que el límite, en la definición de la derivada, es un límite donde la variable h tiende a 0. Observa cómo también la función vectorial h también tiende a 0. Entonces aquí al h que tiende a 0, lo que va a ocasionar es que al multiplicar esta diferencia por 1 sobre h, es que la magnitud se incremente. Por ejemplo, si tú tienes el vector 1, en este caso 4 y 6, vamos a poner 6, y tú lo multiplicas, por ejemplo, por una cantidad que no se aproxima a 0, por ejemplo, no sé, vamos a decir que h es igual a 3, entonces cuando tú hagas el 1 sobre h por el vector r, va a quedar esto. 1 por 1 sobre h sería 1 tercio, sería 1 tercio, coma, luego sería 4 tercios, coma, y luego sería 2. Pero ¿qué pasa si si h es una cantidad muy pequeña? Por ejemplo, 0.1, una cantidad muy cercana al 0. Cuando multipliques entonces 1 sobre h por r, ahora va a ser 1 sobre 0.1 por 1,4,6. Ahora va a ser este producto. Y si tú multiplicas 1 por 1, o sea, aquí es como si tuvieras, por ejemplo, el 1 por 1 entre 0.1 es simplemente como si hicieras 1 entre 0.1. Y eso te va a quedar 10, es una cantidad más grande que 1 tercio. Por ejemplo, ahora cuando tú hagas 4 entre 0.1, eso te va a quedar 40. Y cuando hagas 6 por 1 entre 0.1, que te va a quedar 60. ¿Qué opinas? ¿Qué cantidades son más grandes? ¿El 10, 40 y 60? ¿O 1 tercio, 4 tercios y 2? Obviamente estas cantidades son más grandes. Y si tú sacaras la magnitud de este vector, por ejemplo, sacas la magnitud de 1 sobre h por el vector r, lógicamente esta magnitud va a ser más grande que esta otra cantidad. Porque recuerda que para sacar la magnitud simplemente es elevar al cuadrado cada una de las componentes y sumarlas. Y lógicamente al elevar al cuadrado de estas componentes y sumarlas y aplicarles raíz, va a ser una cantidad más grande que si tú tomaras estas componentes de aquí, las elevaras al cuadrado y las sumaras. Es por eso que debido a que h tiende a 0, por ejemplo 0.1, 0.001, etcétera, una cantidad muy cercana al 0, lo que hace que al multiplicar esta diferencia de vectores, como 1 sobre h, incremente la magnitud del vector. Como tú estás observando el por qué, es por esta parte. Por eso es que el vector de r en t más h menos r de t es más pequeño que el vector r en t más h menos r de t sobre h. Es más grande este vector por eso, por lo que te acabo de explicar. Bueno, ahora, entonces, ya tenemos la forma de la derivada de una función vectorial. Solo faltaría especificar esto, que h tiende a 0. Pero más explícitamente, es decir, cuando h tiende a 0, lo que va a ocasionar es que esta h que está aquí sea una cantidad más pequeña.
Como te expliqué hace rato, esta t representa, por ejemplo, que tu valor de tu parámetro sea 1 y te dibujaba este punto sobre la curva. Si tu parámetro ahora vale 3, quiere decir que h vale 2, porque fue 1 más 2, 3, y así te dibujó un punto sobre esta curva, que es el punto Q. Pero si h tiende a 0 como está aquí, por ejemplo, como te dije ahora h sea igual a 0.1, entonces si tu valor original de t era 1, ahora le vas a sumar el 0.1 y el siguiente valor ¿cuál va a ser? 1.1. Y en lugar de dibujarte un punto sobre esta curva, va a salir otro vector que te va a dibujar, por ejemplo, el punto en esta parte. Y este sería el nuevo punto Q. Observa que si entre más pequeño sea el valor de h, lo que va a hacer es que este punto Q sobre la curva se vaya recorriendo y aproximándose cada vez más al punto P. Y entonces tú aquí vas a trazar un nuevo vector, te lo voy a dibujar de otro color para que lo puedas ver. No sé, morado. Ahora tu vector r en t más h menos r de t sobre h ya no va a ser este vector azul. Ahora va a ser este vector de acá, aproximadamente. Este vector que te acabo de trazar en morado va a ser el nuevo vector r en t más h menos r de t sobre h porque cambió el valor de h, se hizo más pequeño. Entonces, ¿qué pasaría si el valor de h todavía se hace más pequeño? Por ejemplo, 0.0001. Lo que va a pasar es que este punto Q va a estar todavía más cerca del punto P. Entonces va a estar aquí, por ejemplo. Y entonces vas a trazar otro vector. Ahora el vector de posición r en t más h va a ser este. O sea, este era el vector de posición r en t más h cuando h, por ejemplo, valía 2. Estaba más alejado del punto Q de P. Pero si h vale muy poquito, por ejemplo 0.001, el nuevo vector r evaluado en t más h es este vector en color morado. Y este punto es el nuevo punto Q. Y entonces cuando tú traces el vector otra vez r en t más h menos r de t sobre h, va a ser, por ejemplo, este vector morado. ¿Qué observas? Que cada vez este vector que se va trazando conforme Q se vaya acercando más al punto P, se va casi aproximando a la posición de este vector en color rosa o magenta. Y este vector en color rosa o magenta tiene un nombre especial. El vector morado se llama vector secante porque toca dos puntos sobre la curva. Pero este vector que está aquí en color magenta es el vector tangente a esta curva en el punto P. Por eso se representa como esta derivada. Esta derivada, su interpretación es que viene siendo el vector tangente a la curva en el punto P, que es el que está dado, que está aquí. Entonces te repito, este vector en color magenta se denomina vector tangente. ¿Por qué? También otra explicación podría ser, además de lo que te acabo de decir, voy a borrar esta parte que está aquí, es debido a que si tú observas sobre este punto P en la curva, la recta tangente es aquella que va a estar exactamente sobre este vector. Por eso es que este vector se denomina vector tangente a la curva en el punto P, que está definida en este caso por el vector r de t. Observa cómo el vector r de t nunca se movió, siempre estuvo el vector de posición en el punto P, o sea, siempre permaneció aquí, fijo. El único que se fue moviendo fue este vector. Entonces, otra explicación es, te la vuelvo a repetir, a este vector en color magenta se le llamaba vector tangente porque está exactamente sobre la recta tangente que se trazaría sobre este punto P en esta curva. Esta es la recta tangente, la que está aquí, te puse aquí marcada, y observa cómo pasa exactamente sobre el vector tangente. Bueno, entonces vamos a agregar dos conceptos más, la recta tangente y el vector tangente unitario. Primero, ¿qué vamos a entender por la recta tangente aquí en cálculo vectorial? La recta tangente a una curva en el espacio, como la que tú estás observando aquí, observa cómo esta curva en color negro es la curva en el espacio. La recta tangente en algún determinado punto, como en este caso el punto P, va a ser aquella recta que pase sobre el punto P y que sea paralela al vector tangente r' de t. En otras palabras, si tú recuerdas, en la unidad pasada, nosotros definíamos a la ecuación de la recta que necesitábamos dos datos para poder encontrar la ecuación vectorial de la recta. Uno era un punto sobre esa recta y otro era el vector de dirección. Ahora, trasladando esos datos, sería lo siguiente. El punto que va a estar sobre tu recta, en este caso representativamente va a ser el punto P. Y el vector de dirección, si es el vector tangente, como aquí estás observando, si tomas al vector tangente como el vector de dirección para calcular la ecuación vectorial de tu recta, entonces la recta que va a surgir va a ser, por ejemplo, esta recta que va a estar aquí. Y esa recta que surge, que pasa por este punto P y que tiene como vector de dirección al vector tangente, es a lo que denominamos la recta tangente a una curva en el espacio en un punto determinado, en este caso por P. Lógicamente el punto P no siempre va a estar aquí, puede que esté por aquí o puede que esté por aquí, etc. Solamente aquí es representativa la posición del punto P.
Te repito, para encontrar entonces la ecuación de la recta tangente a una curva en el espacio en un determinado punto, primero pues necesitas el punto donde quieras que pase tu recta tangente y el vector de dirección de tu recta tangente, en este caso va a ser el vector tangente. Ahora, ¿qué se entiende como el vector tangente unitario? Simplemente el vector tangente unitario es aquel que se calcula con el vector tangente dividido entre la magnitud del mismo vector tangente. Esto es a lo que vamos a entender como el vector tangente unitario. Ahora, lógicamente no vamos a estar calculando las derivadas mediante límites, porque sería algo complicado. ¿Se puede hacer mediante límites? Claro que se puede, como lo hacíamos en cálculo diferencial, pero la idea ya es irnos un poco más rápido aquí a estas alturas en cálculo vectorial. ¿Cómo vamos a calcular las derivadas de una función vectorial? Bueno, de la siguiente forma. Si tú recuerdas, la función vectorial es aquella que tiene como componentes las llamadas funciones componentes, aquí representadas por f, g y h. Recuerda que las funciones componentes son simplemente funciones reales de variable real, en otras palabras, como las funciones que tú trabajabas en cálculo diferencial. Recuerda que una función vectorial se puede representar en términos de componentes o también en términos de i, j y k, no importa, cualquiera de las dos representaciones es igualmente válida. Entonces, para obtener la derivada de una función vectorial, basta con simplemente calcular la derivada de cada una de las funciones componentes. Por eso aquí observa que es f' de t, g' de t y h' de t, o en esta notación sería algo similar. Te repito entonces, para calcular la derivada de una función vectorial, lo único que tú tienes que hacer es encontrar la derivada de cada una de las funciones componentes. Porque esto es válido, como te dije, la derivada de una función vectorial se representa mediante un límite, como el que tú estás observando aquí, en esta parte. Esto sería, esta representación que ves aquí, vendría siendo esta parte que está aquí, este límite, esto que está aquí. Solo que aquí observa que ese límite se está representando en términos de las funciones componentes f, g y h. Aquí está, todo esto que estás observando aquí entre corchetes, desde este corchete hasta el último corchete, esta diferencia, la primera parte estaría representando la función vectorial evaluada en t más h, pero como la función vectorial realmente al evaluarla tienes que evaluar sus componentes, es por eso que aquí se están evaluando las componentes que son f, g y h en t más delta t. En este caso estoy utilizando delta t, puede ser también h, no pasa nada, como te dije, ocupas notación de incrementos o de h, da igual. Menos la función original, la función vectorial original, o sea, las funciones componentes originales. Y recuerda que aprendimos en límites, que fue un video anterior, que el límite, para sacar el límite de una función vectorial, simplemente se aplica el límite componente a componente. Por eso observa que el límite se está aplicando función componente a función componente, cada una de ellas por separado. Y observa cómo este límite es la forma de la derivada clásica que nosotros veíamos en cálculo diferencial. Si tú recuerdas, esta era la forma, porque esta f, esta g y esta h son funciones reales de variable real. Entonces, como esta estructura ya quiere la forma del límite con el cual se definía la derivada de una función, es por eso que este primer límite se puede interpretar nada más como f' de t, este segundo límite como g' de t y este límite como h' de t. De una manera muy simple, esto nos está dando a entender que cuando tú quieras calcular la derivada de una función vectorial, como la que está aquí representada por r, por esta justificación basta con encontrar la derivada de cada una de sus funciones componentes y expresar el resultado como un vector. Ahora vamos a pasar a unos cuantos ejemplos. Vamos a calcular entonces estas derivadas ya en nuestros ejemplos de esta derivada de funciones vectoriales. Observa cómo la primera, vamos a decir que esta función vectorial, la pongo aquí en negritas, es igual en forma de componentes a e a la t al cuadrado, menos 1, logaritmo natural de t cuadrada sobre 1 más t. Esta es la función vectorial vista en términos de componentes. Observa entonces que las funciones componentes, la primera va a ser f de t, la segunda la vamos a llamar g de t y la tercera h de t. Entonces, como te había dicho, para encontrar la derivada de una función vectorial simplemente hay que derivar cada función componente. Es por eso que voy a encontrar primero la derivada de la función componente f. Por eso coloco f' de t. ¿Cuál va a ser la derivada de esta función componente? Recuerda que la derivada de una función exponencial es la misma exponencial tal cual está, observa cómo la escribí idéntico, por la derivada que está en su exponente. Su exponente es t cuadrada, su derivada sería 2t. Por lo tanto, aquí va a ser 2t por e a la t cuadrada. Y ahí está. Ahora, g' de t. Habíamos dicho que g de t, la función componente g de t iba a ser la del medio. ¿Cuál sería su derivada? Como g de t vale menos 1, su derivada sería 0. Ahora, la función h de t es la que habíamos dicho que es logaritmo natural
de t cuadrada sobre 1 más t. Sin embargo, antes de derivar esta función componente h, voy a reescribirla un poco aplicando las propiedades de los logaritmos. Porque recuerda que con las propiedades de los logaritmos, esta expresión se puede escribir de una manera diferente para facilitar su derivada. Esto lo aprendimos en cálculo diferencial. Y la propiedad que yo voy a ocupar es aquella que nos dice que el logaritmo natural de p sobre q se puede escribir como el logaritmo natural de p menos el logaritmo natural de q. Es decir, esto se puede escribir como el logaritmo natural de t cuadrada menos el logaritmo natural de 1 más t, aplicando esta propiedad. Y así entonces ya puedo calcular de una forma más simple la derivada de h. Por eso aquí te pongo h' de t. Su derivada sería el siguiente. La derivada de un logaritmo es 1 sobre el argumento del logaritmo multiplicado por la derivada del argumento. El argumento en el primer logaritmo es t cuadrada, por lo tanto su derivada va a quedar 1 sobre t cuadrada multiplicado por la derivada del argumento. El argumento es t cuadrada, su derivada es 2t. Menos, y el otro va a quedar 1 sobre 1 más t, su derivada del argumento pues sería 1. Entonces esto se puede ver simplemente como 2t por 1 sobre t cuadrada, simplemente 2 sobre t, menos 1 sobre 1 más t. Y ahí está tu derivada. Entonces, la derivada de mi función vectorial, vamos a poner aquí r' de t, en forma de componentes, va a quedar como, el primer componente es 2t, 2t por e a la t cuadrada, de esta forma, un 0, 2 sobre t menos 1 sobre 1 más t. Ahí está. Esta es la derivada de tu función vectorial. ¿Quieres expresarlo en términos de IJK como te lo daban? También se puede. Te quedaría simplemente como 2t por e a la t cuadrada por i. J ya no va a ir porque j por 0 pues va a dar 0. Y la otra sería más 2 sobre t menos 1 sobre 1 más t. Todo esto por k. Y ahí está la derivada de tu función vectorial. Siguiente ejemplo, vamos a ver qué más nos tiene preparado esta página. Y es, encuentre el vector tangente unitario, t de t, en el punto con el valor dado del parámetro. En este caso el parámetro nos dice que consideramos un valor de t igual a 0. Entonces vamos a considerar ese valor. Y va a quedar de esta forma. Vamos a decir que las funciones componentes aquí, la primera la vamos a llamar f, va a ser t por e a la menos t. La segunda, que va a ser g de t, es igual a 2 veces el arcotangente de t. Arcotangente de t es esta parte. Y h de t va a ser igual a 2e a la t. Vamos a calcular primero lo que va a ser su vector tangente unitario. Recuerda que el vector tangente unitario, que en este caso es t de t, simplemente se calculaba como r' de t dividido entre la magnitud de la derivada de la función vectorial, o sea, entre la derivada de r' de t, entre su módulo. Entonces necesitamos encontrar r' de t, o sea, la derivada de la función vectorial, y luego dividir esa derivada entre la magnitud de su derivada. Pero en este caso observa cómo nos están diciendo que lo quieren t igual a 0, o sea que esta t que aquí aparece va a ser en t igualada con 0. Encontramos entonces r' de t. Para encontrar r' de t hay que derivar cada una de las funciones componentes. La primera, que es f' de t, va a ser igual a lo siguiente. La derivada de esta parte va a ser por regla del producto. Recuerda que la regla del producto nos dice el primero tal cual está por la derivada del segundo. La derivada de e a la menos t es menos e a la menos t y eso va a quedar como menos t e a la menos t. La misma regla del producto te dice ahora el segundo tal cual está por la derivada del primero. La derivada de t es 1 por e a la menos t, te va a quedar más e a la menos t. Ahora va g de t. Para g' de t, tenemos dos veces la derivada del arcotangente de t. La derivada del arcotangente es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. En este caso, como es 2 por 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado, aquí el argumento es t, al cuadrado sería t cuadrada. Esto va a quedar como 2 sobre 1 más t cuadrada. Ahora, h' de t, la derivada de 2e a la t, pues va a ser 2e a la t. No hay mucho que pensar ahí. Ahora tenemos entonces que r' de t va a ser igual en forma de componentes a menos t, e a la menos t, más e a la menos t, la siguiente componente sería 2 sobre 1 más t cuadrada, tercera componente sería 2e a la t. Ahí está tu derivada en forma de componentes. Ahora hay que evaluar la derivada en t igual a 0, que nos piden el vector tangente unitario en el valor del parámetro dado, que en este caso nos dan el parámetro es 0. Entonces, r' evaluada en 0, que es el valor que se solicita para t. Si no te solicitaban un valor en específico, pues dejarías todo en términos de t como está aquí. Pero como aquí sí nos dicen un valor para t, pues va a ser r' en 0.
Y esto va a quedar como menos, en este caso 0, e a la menos 0 más e a la menos 0, coma 2 sobre 1 más 0 al cuadrado, coma 2 por e a la 0. Y esto va a ser igual a menos 0 por e a la menos 0, aquí va a ser 0. E a la menos 0 es e a la 0 y e a la 0 pues es 1. Aquí va a quedar 1, coma, y en este caso sería 2 sobre 1 más 0 al cuadrado. 1 más 0 al cuadrado es 1, 2 entre 1, 2, coma, y 2 por e a la 0, como e a la 0 es 1, por el 2, 2. Esto es R' evaluado en 0. Ahora vamos a sacar su magnitud. Magnitud de R' evaluada en 0. Recuerda que la magnitud se obtiene elevando al cuadrado cada una de las componentes del vector. Es decir, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual como tener raíz de 1 más 4 más 4. 4 y 4, 8 más 1, 9. Raíz de 9 y esto va a ser 3. Entonces, el vector tangente unitario, que te recuerdo es R' de t entre la magnitud de R' de t, en este caso t valiendo 0, R' en 0 pues era 1, 2, 2. Y como hay que dividirlo entre la magnitud que es 3, va a quedar 1 tercio, 2 tercios, 2 tercios. Este entonces es tu vector tangente unitario. Para esta función vectorial, R de t en el valor de t igual a 0. Pasamos con un siguiente ejemplo. Dice, en el caso de la curva, que está definida por la función vectorial 1 más coseno de t por i más 2 más seno de t por j, determine su derivada de la función vectorial y grafique el vector de posición r en pi sextos y el vector tangente r' en pi sextos. Primero pues vamos a encontrar la derivada. Para encontrar la derivada, vamos a poner aquí r' de t, en negritas. Voy a escribir en forma de componentes. Va a ser la derivada de la primera función componente que es 1 más coseno de t. Su derivada simplemente sería menos seno de t. La de la segunda componente que sería 2 más seno de t, su derivada sería coseno de t. Ahí no hay tanto problema. Esa es la derivada. Dice ahora grafique el vector de posición y el vector tangente. Para hacer la parte de graficar, lo que nosotros vamos a encontrar primero es saber cuánto es r' de 6 y cuánto es r en pi sextos. R evaluada en pi sextos va a ser igual a 1 más coseno de t. En lugar de la t que vas a poner, pues el pi sextos, 1 más coseno de pi sextos, coma. Lo sería 2 más seno de t, sería 2 más seno y en lugar de t, otra vez pi sextos de esta forma. Y entonces esto va a quedar que es igual a 1 más. Vas a tomar tu calculadora y vas a hacer coseno de pi sextos, pero esta debe estar en radianes y te vas a dar cuenta que es raíz de 3 sobre 2. Pasa por aquí, raíz de 3 sobre 2, coma. 2 más, ahora sería seno de pi sextos y el seno de pi sextos es igual a 1 medio. Entonces aquí voy a poner un 2 más 1 medio. Y ahí está, ese es r en pi sextos. Ahora vamos a evaluar la derivada también en pi sextos, que también nos pide determinar eso. ¿Cuál es el vector tangente en esa parte? Y nos quedaría que en este caso, observa cómo tenemos que la derivada es menos seno de t, y como seno de t ahora sería seno de pi sextos, y seno de pi sextos es 1 medio, por el menos va a quedar menos 1 medio. Coma, luego sería coseno de pi sextos, y el coseno de pi sextos daba raíz de 3 sobre 2. Por eso aquí voy a poner coma, raíz de 3 sobre 2. Y ahí está la derivada y el vector tangente r' evaluado en pi sextos y el vector de posición r en pi sextos. ¿Qué voy a hacer a continuación? Vamos a graficarlos. Para ello te vas a apoyar de lo que es la herramienta GeoGebra. Para poder graficar lo que nos pide, que es el vector r' de t, el vector de posición, vamos a primero graficar la curva. Para ello, pues te vas a basar en el comando que te enseño a lo largo de estos cursos, que es el comando curva. Pones curva y como se das cuenta solo son los vectores i y j, quiere decir que van a ser solamente dos expresiones, expresión, parámetro, valor inicial, valor final. Le vas a dar clic en esta parte. En este caso tu curva va a ser 1 más coseno de t, esa es la primera expresión. Pones 1 más coseno de t. Siguiente sería 2 más seno de t. Pones 2 más seno de t. De esta forma. El parámetro, pues lógicamente es t, es la variable que estamos manejando. Valor inicial puedes ponerle, por ejemplo, 0 a 2pi, por decir algo. Por lo general, di en términos de pi, porque como estoy manejando funciones trigonométricas, es mejor manejarlo en términos de 0 a pi o 0 a 2pi. Si le doy a 0 a pi, nada más me dibuja la mitad.
Entonces hay que darle a 2pi para que te dibuje toda la circunferencia completa. Si tú quieres darte una idea que era una circunferencia, yo por experiencia, digamos, ya sé que esta va a ser una circunferencia, lo que puedes hacer aquí es eliminar el parámetro mediante eliminación trigonométrica y así te vas a dar cuenta que efectivamente es la ecuación de una circunferencia. Ahí lo tienes. Ahora vamos a graficar el vector, el punto, que en este caso me están dando, que vamos a ver que es 1 más raíz de 3 sobre 2 y 2 más 1/2. Vamos a graficar ese punto. Sin embargo, para que tú no estés haciendo esto de colocar manualmente el punto en GeoGebra 1 más raíz de 3 sobre 2 y 2 más 1/2, te puedes apoyar de la curva que ya trazaste. Por eso la tracé previamente. Vamos a llamar el primer punto A. Por ejemplo, el punto A, los puntos se colocan siempre en mayúsculas. El punto A va a ser realmente la curva, que es A minúscula, evaluado en el punto pi sextos. Por eso pongo pi sobre 6. Y observa cómo ya me dio el 1,87 y el 2,5, que en decimales es la representación de estos elementos. Y así ya generaste el punto. Más fácil. Vamos a graficar el vector de posición, es decir, un vector que inicie desde el origen y que llegue hasta este punto A, porque es el vector de posición para ese punto. Entonces lo que tú vas a hacer es meter en GeoGebra el comando vector, que en este caso está diciendo, y aquí te dice punto inicial y punto final. Si tú nada más escoges, por ejemplo, la opción de vector punto, te va a generar por defecto un vector de posición. Lo único que debes hacer es especificar el vector de posición de quién. En este caso, del punto A mayúscula. Por eso aquí voy a poner A mayúscula. Y observa, ahí está tu vector de posición que inicia desde el origen y llega hasta el punto A. También nos pide el vector tangente R' en pi sextos, o sea, un vector tangente que esté exactamente sobre este punto A. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es darle a GeoGebra o decirle quién es el vector R', porque esta curva realmente es la función vectorial R, es el 1 más coseno de t y el 2 más seno de t. Para que ya puedas hacer eso, simplemente vas a poner el comando derivada. ¿Derivada de quién? ¿Función o curva? Nosotros estamos trabajando con una curva porque es una función vectorial. En este caso, ¿cuál es la curva? O sea, ¿dónde graficaste el 1 más coseno de t y el 2 más seno de t? En la letra A minúscula. Por eso aquí pones A minúscula. Y observa, aquí están nuestras derivadas. Seno de t por menos 1 menos seno de t y coseno de t. Que obtuvimos menos seno de t y coseno de t. GeoGebra te puede dar de una manera muy fácil las derivadas de las funciones vectoriales si las graficas previamente y luego les aplicas la derivada. Ahora voy a, si te das cuenta, lo que aquí te genera es una gráfica extra, que es esta circunferencia, porque además de darte la derivada también te la va a graficar. Pero a mí no me interesa por ahora la gráfica, lo único que yo necesito es conocer, digamos, simbólicamente quién es la derivada de esa curva. Ahora vamos a evaluar, en este caso, la derivada, ¿en dónde? En pi sextos. Vamos a hacerlo entonces de la siguiente manera. Y eso vamos a llamarlo, no sé, vamos a llamarlo, por ejemplo, primero al punto va a ser B. ¿Qué va a ser B? Va a ser el punto donde el cual se va a estar evaluando nuestra derivada en pi sextos. Va a ser B, vas a evaluar a A', que es donde está más en la derivada, en pi sextos igual. Vas a poner pi sobre 6. Y ahí está, se va a generar el punto B. Ahora vamos a trazar el vector tangente. Para trazar el vector tangente vamos a trazar un vector de posición que va a salir desde el origen hacia B. Entonces vamos a volver a poner el comando vector. Otra vez cogemos la de punto, que en este caso sería el punto es B, donde está almacenado. Y ahí está tu vector. Sin embargo, el vector tangente no debe estar aquí. El vector tangente debería estar exactamente sobre el punto A. Recuerda que un vector se puede trasladar a lo largo de todo el plano, no hay problema. Conserva sus propiedades que son módulo y la dirección. Entonces vamos a ocupar, para mover el vector desde aquí hacia A, vamos a ocupar el comando traslada. Vector y punto inicial. En este caso, vector, pues donde lo tenemos almacenado en la letra V. Observa que V minúscula está almacenando este vector, que es este que está aquí. Entonces ponemos V minúscula. ¿A qué punto lo quieres mandar? Aquí en el punto A mayúscula. Entonces pones aquí A mayúscula y ahí está, lo movió. Ahora, este vector que estaba aquí originalmente ya no me interesa, ya no me sirve. Lo quitamos, lo desaparecemos, igual al punto B. Y aquí está entonces la gráfica de tu curva, que es esta función vectorial. El vector de posición R en pi sextos es este, que inicia aquí y va aquí. Y el vector tangente en pi sextos es el vector que va en esta parte. Otra propiedad del vector tangente es que te indica el sentido en el cual se va trazando lo que es la curva que estás manejando. Para que tú puedas ver eso, te voy a insertarlo aquí con un pequeño deslizador. Lo vamos a llevar a ser en ángulos. Y le damos a aceptar. ¿Por qué lo escogí en ángulos? Porque otra vez tu función vectorial está involucrando funciones trigonométricas. Si tu función vectorial está involucrando funciones trigonométricas, te recomiendo que el deslizador lo utilices en ángulos. Ahora, para que se vea el trazo de la curva, lo que voy a hacer en esta parte, donde al momento de trazar la curva, si te das cuenta, le di de intervalo de 0 a pi. Ahora voy a decir que el intervalo
para que se vayas viendo el trazo de la curva, no sea de 0 a pi, sino de 0 a alfa. Por eso, porque alfa es el nombre del deslizador. Nos vamos a las letras griegas y le vamos a buscar lo que es alfa. Aquí está alfa. Y aquí está alfa, le das enter. Ahí está, nada más. Ahora, ¿qué más va a depender de esa parte? Veamos, aquí está de 0 a alfa. Si te das cuenta, yo empiezo a moverlo, se empieza a trazar lo que es la curva. Pero también quiero que se vaya moviendo el vector tangente en esa parte. Por eso aquí, en lugar de darle en pi sextos al punto que estoy evaluando aquí, le voy a dar alfa también, para que veas el trazo. Y también a la derivada le voy a quitar el pi sextos y también le voy a dar lo que es alfa, para que veas el trazo también de misma manera. Le das aquí alfa. Y ahora observa cómo si lo empiezo a trazar. Ya viste cómo se fue moviendo. Le voy a dar una pequeña animación para que lo veas. Y observa, se empieza a trazar la curva. Y observa cómo el vector tangente siempre va apuntando en la dirección que se va trazando nuestra curva de nuestra función vectorial. Eso es lo que puede indicarnos también, o esa información también nos puede dar el vector tangente. ¿Sale? Bueno, y con este ejemplo cerramos este video. En un siguiente video vamos a continuar con más ejemplos.